生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 35. Malekith, que ya tenía más de 6 milenios y medio de edad, había servido como gobernante de los elfos oscuros durante la mayor parte de ese periodo. Estaba entre los pocos elegidos que sabían que los gigantes de hielo, los Vanés, los Ases y ellos mismos eran fugitivos de otra dimensión, que habían sido exiliados de su galaxia natal, que había caído bajo el control de máquinas inteligentes. Para evitar que estas máquinas siguieran su rastro, tuvieron que destruir sus mundos natales. En consecuencia, los Ases se sometieron a modificaciones genéticas y aumentos mágicos, mientras que los elfos oscuros adoptaron la tecnología del sigilo. Por razones similares, los Ases no se aventuraron más allá de los confines de su propio puente arcoíris. Al principio, temían atraer la atención de su antiguo enemigo, pero más tarde, se encontraron con otras especies en la galaxia que eran más avanzadas y numerosas, lo que los llevó a retirarse al aislamiento. Inicialmente, los 9 reinos de las razas fugitivas, unidos por el puente del arco iris, buscaron mantener la paz y la supervivencia. Se involucraron en negociaciones y comercio, buscando forjar una nueva existencia en este exilio. Sin embargo, esto resultó insuficiente para Odín, quien, acompañado por su hija Hela, atravesó todos los reinos, incluido Svartalheim, su propio mundo oscuro, casi erradicando a su especie. Solo retirándose a la hibernación dentro de naves invisibles en las profundidades de la superficie del planeta podrían salvar su existencia. Hace un siglo, Malekith y los suyos despertaron con un único objetivo: la retribución. Con este objetivo en mente, se establecieron fábricas bajo la superficie, ocultas a la vista de Heimdall, y comenzaron a producir naves espaciales. Los elfos oscuros eran un grupo pequeño, apenas unos miles, pero su linaje, heredado de otra galaxia, les permitió construir una flota entera en esas circunstancias. Sin embargo, se vieron obligados a acelerar sus planes debido a 2 factores. En primer lugar, la convergencia de los planetas dio lugar a la aparición del éter, un artefacto simbiótico de inmenso poder que otorgaría a Malekith el dominio sobre los 9 reinos, y quizás, más allá, sobre toda la galaxia. El segundo punto es que Odín entró en un estado de sueño de recuperación, que rara vez duraba menos de 6 meses y a menudo duraba más. Pocos sabían que el anciano rey de Asgard había gastado la mayor parte de su energía en contener a su trastornada hija, Hela, a quien él mismo había criado. Al no haber podido domarla, la había confinado. Sin embargo, Malekith no estaba particularmente preocupado por esto, excepto para señalar que no mataría a Odín por ese motivo. Incluso él no deseaba enfrentarse a la loca diosa de la muerte, no hasta que obtuviera posesión del éter. Al principio, todo parecía marchar sobre ruedas. Sus disfraces eran tan efectivos que incluso Heimdall, el de los ojos dorados, cayó en la trampa. Además, no fue difícil infiltrarse entre sus agentes, que destruyeron el núcleo del escudo de poder de Asgard. Los asgardianos se volvieron complacientes, ya que no habían encontrado adversarios formidables durante milenios, en particular aquellos que empleaban tácticas que iban más allá de la mera fuerza física. Señor, han aparecido 4 objetos aéreos no identificados. Uno de estos objetos lleva la firma del éter. Agrilus, uno de los guerreros elfos, informó a su amo de lo que había visto mientras estaba sentado en su asiento, bien abrochado con cinturones de seguridad. Comunicó sus observaciones a través de una variedad de monitores holográficos, que mostraban un tono escarlata. Había una docena más o menos como él, ya que aquí era donde se transmitía toda la información sobre la flota y se emitían las órdenes. La sala de control era bastante oscura, ya que la piel de los elfos oscuros era muy sensible a la radiación ultravioleta, y sus ojos, más grandes que los de los humanos o los Ases, eran excepcionalmente sensibles a la luz. Por ello, los guerreros que luchaban en el exterior llevaban máscaras con lentes oscuras. ¡Maravilloso!, exclamó Malekith riendo. 2 Sergans de un solo golpe.
Este día será el amanecer del florecimiento de nuestra especie. Captura al individuo con éter. Destruye al resto. En ese momento, una multitud de puntos comenzaron a surgir en la pantalla holográfica de la visión del observador. Un enjambre de pequeñas máquinas voladoras humanoides, que se contaban por centenares, se lanzaban en todas direcciones simultáneamente. Su diminuto tamaño y agilidad hacían que fuera excepcionalmente difícil interceptarlas. El elfo informó rápidamente a Malekith de la situación. No importa, declaró. Nos ocuparemos de ellos más tarde. Nuestro objetivo principal es tomar el control de las ondas de radio. La tarea parecía sencilla. ¿Qué podrían lograr 3 haces? ¿Quiénes podrían ser sino los Midgardianos? Los elfos oscuros los habían encontrado por última vez como bárbaros incivilizados y desaliñados. Sin embargo, las dificultades surgieron rápidamente. Nos golpearon y la conexión con uno de los cruceros se había cortado de inmediato, y la causa de ello era un rayo de energía de color dorado, delgado en comparación con la nave, que emanaba de la frente de la figura solitaria del trío. Sin darse cuenta de los escudos y de la aleación increíblemente duradera, este rayo había partido la nave en 2. Malekith no podía comprender la situación. ¿Cómo podía un solo individuo ejercer semejante poder? Concentren el fuego sobre el enemigo. Ordenó, negándose a aceptar la realidad que tenía ante sí. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me atacan? Un tercio de los barcos, en lugar de apuntar al enemigo, comenzaron a dispararse entre sí. «Nos están hackeando», exclamó alarmado otro observador. «¿Qué clase de tonto eres? Cambia a controles manuales, activa el silencio de radio, comunícate solo mediante un rayo láser. Lanza torpedos nucleares contra tus oponentes». Incluso antes de infligir daño a sus adversarios, los elfos oscuros ya habían sufrido pérdidas. No obstante, recuperaron rápidamente la compostura y, pronto, desde las minas se lanzaron proyectiles hipersónicos relativamente rudimentarios pero irrompibles. Estos misiles habían recorrido solo la mitad de la distancia antes de chocar abruptamente con una inmensa barrera invisible. Los combatientes con forma de espada, que habían comenzado a disparar al trío desde el otro lado de la divisoria, se encontraron con explosiones de color carmesí que, en el mejor de los casos, los dejaron incapacitados. En el peor, los combatientes sufrieron transformaciones impredecibles, transformándose en formas de madera o gelatinosas. El suceso más desastroso le ocurrió a uno de los combatientes, cuya nave se convirtió en dendrofecal, literalmente construida de madera y excrementos. Sin embargo, esto no fue lo peor. «Soldado, ¿qué haces?», observó Malekith mientras Agrillus, que recientemente le había informado de la presencia de sus adversarios, desabrochaba de repente su arnés de seguridad, sacaba una pistola y le disparaba. De no haber sido por las ataduras que confinaban al elfo, Malekith habría encontrado la muerte. Sin dudarlo un momento, Malekith sacó su propia espada y separó la cabeza del traidor de su cuerpo. A bordo de una nave, el frío acero resultaba más fiable que el plasma. Pero esto fue solo el principio. Los soldados se levantaron uno a uno. Uno empezó a disparar al timón, un segundo y un tercero avanzaron para atacar a Malekith, y un cuarto se autoinfligió heridas, como si estuviera enzarzado en una lucha con un enemigo invisible. Finalmente, el último soldado declaró: «Nunca, no traicionaré, retiraos». De inmediato. Gritó Malekith, pero fue inútil. Los 3 se habían unido y habían desatado oleadas que se dirigieron hacia su nave insignia, destrozándola junto con la nave. Sin embargo, un instante antes, el elfo oscuro se había dado cuenta de que el portador de éter se había fusionado por completo con él, al menos. Parecía imposible, incluso para él. Entonces, primero, Jarvis y Wanda lanzaron un ataque con su energía, mientras que Jin los protegió de los proyectiles y neutralizó a los soldados usando sus habilidades telepáticas, dijo Tony después de escuchar un breve resumen de la batalla, que parecía más una masacre que una batalla. ¿Seguirían actuando de esta manera o hay algo que se lo impide? Bloquearon todos los canales de comunicación y comenzaron a retirarse, explicó Jarvis. Aquellos a los que logré hackear fueron eliminados por Jin, quien los aturdió con su telepatía.
Ya conoces mi debilidad por analizar la tecnología y las criaturas alienígenas. Es cierto, admitió Stark. Pero no pudiste detenerlos. Tony, no nos consideres deidades, observó Jean, agitando la mano con desdén. Había decenas de miles de extraterrestres allí, e incluso al profesor Javier le habría resultado difícil defenderse, proteger a los residentes de los escombros y dominar las mentes de estos individuos, que tenían una voluntad muy fuerte y habían vivido durante miles de años. Además, estas mentes le eran ajenas. Habría sido más sencillo para mí eliminarlas todas con un ataque psíquico, pero entonces todas estas naves habrían chocado con la ciudad. Lo entiendo, Stark levantó las manos en un gesto de rendición, luego sonrió y les dio unas palmaditas en los hombros a todos. Bien hecho, bien hecho. Aunque no era nuestra responsabilidad. Tony, no pretendas ser más virtuoso de lo que eres, dijo Jean con una sonrisa ligeramente forzada. Puede que no te conozca desde hace mucho tiempo, pero me basta con entender que podrías pasar por alto una tragedia si no te dieras cuenta de ella. Sin embargo, nunca rechazarías una ayuda en el acto. Llámame héroe también, y un héroe no permitiría un genocidio, ni siquiera en defensa de otro genocidio. El príncipe de Asgard, que hasta ese momento no había intervenido en la conversación, escuchó. Se dio cuenta de que esos 4 Midgardianos inmensamente poderosos no solo eran aliados sino amigos. Eran los que habían salvado a su madre, a su pueblo y a su mundo. Por lo tanto, no había nada de vergonzoso en que se inclinara profundamente ante ellos. Siempre serás un amigo y un amigo de Asgard. Cuando recuperé el sentido común, todavía se oían gemidos desde los edificios, y restablezcamos el orden, venid a la fiesta. Tony dijo. Sí, creo que los asiáticos no están dispuestos a honrar a los héroes en este momento. Roddy, busca un lugar privado o Sif te atacará aquí. Miró a la chica, que se recogió las piernas y se sonrojó, mordiéndose el labio. Está bien, apagaré la ilusión durante 8 horas. ¿8 horas? Exclamó el hombre horrorizado, mirando a su compañero. 3 horas, quizá. Stark, tras un momento de reflexión, eliminó la ilusión de la niña y creó un portal hacia la casa de Rhodes con un movimiento de su mano. Con un gesto mental, empujó a la pareja a través del portal, creando un empuje cinético. Se frotó mentalmente las manos, imaginando el rostro exhausto de su amigo. El titanio no es titanio, pero una mujer, especialmente una llena de energía como un as, necesita más que un hombre. Stark lo sabía bien. Eso fue cruel. Jean se rió. Se volvió hacia Wanda, que tenía el ceño fruncido. ¿Cómo te sientes? Wanda no respondió de inmediato. Miró a Stark con una expresión extraña. Es una forma de salvaguardar la mente humana, respondió Jarvis a la muchacha, abrazándola. Cuero, los individuos cuerdos, a menos que sean maníacos o psicópatas, tienden a evitar hacer daño a los demás, y mucho menos matar. Sin embargo, el adversario no pregunta por nuestras preferencias. Son ellos o nosotros. Han venido a cometer asesinatos, incluso contra mujeres y niños. Habiendo partido con tales intenciones, deben estar preparados para la represalia. Si hubiéramos sido más débiles, podríamos haber perecido. Stark asintió con la cabeza en señal de acuerdo con Jarvis. Estoy de acuerdo, Jarvis está diciendo la verdad. Nos reímos para evitar las lágrimas y el sufrimiento. Todavía habrá tiempo y lugar para tales emociones. Thor, te visitaremos más tarde o te avisaremos cuando comiencen las festividades. Por ahora, nos vamos a casa. Una vez más, les agradezco, valientes guerreros de Midgard, murmuró Thor para sí mismo, mientras los 4 se marchaban, dejándolo de pie en las profundidades verdes, rodeado por los ecos de sus pasos. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó, con sus pensamientos llenos de añoranza por Lady May más que nunca. A pesar de que su voluntad y su resistencia superaban a las de la mayoría, su agitación interior era tan intensa que olvidó por un momento su intención original de transformar a su hermano en una valquiria o en una cortesana. Elegiré a la valquiria, decidió, con la mente decidida.
Mientras tanto, dentro de los confines de la prisión de Asgard, una esbelta y hermosa mujer de cabello negro y rasgos de Loki estaba envuelta en una batalla entre la vergüenza y un deseo insaciable por su propia forma femenina. Después de analizar nuevamente los trofeos, revisar el plan de reciclaje y modernización de la nave espacial, que incluía la incorporación de campos de sigilo y una cubierta de elfos oscuros, Tony se encontró de repente con algo de tiempo libre. No porque no tuviera nada más en qué ocuparse. Estaba el entrenamiento de los estudiantes, los negocios de la empresa, las reuniones con los socios comerciales y el seguimiento de las etapas finales de prueba de un reactor termonuclear que estaba casi listo para operar de forma permanente. En pocas palabras, la cámara de aceleración del tiempo se había expandido mucho más, lo que brindaba más oportunidades, sin mencionar que Tony ahora podía alterar localmente el cronoflujo alrededor de su cuerpo en un radio de medio metro. Además, las habilidades de Jarvis habían aumentado en varias magnitudes, lo que les permitió finalmente comenzar a realizar magia verdadera juntos. Jarvis, ¿qué diablos es esto?, preguntó Stark, mirando el diagrama, que parecía un circuito de microprocesador extendido en forma esférica en lugar de un círculo ritual tradicional. Estos son tus glifos arcanos. Y este es un circuito mágico integrado prístino. ¿Qué se supone que debo hacer con él? ¿Limpiarte el culo? ¿Cómo esperas que lo use? ¿Se supone que debo pedirle al oponente que espere mientras lo saco? Me doy cuenta de que los bolsos de cuero como tú tienen todos sus procesos de pensamiento pasando por el culo, pero no nos compares. Este es un plan de encantamiento de obsidiana. No te metas con mi mente, señor Stark, y sigue adelante. El diablo, ¿no podía ser más sencillo? ¿Por qué no reducirlo a un círculo clásico o a un encantamiento? Si querías un hechizo simple con parámetros específicos, sí, habría sido más fácil. Pero entonces lo estarías leyendo durante minutos. En este ambiente de trabajo, Stark y Jarvis entablaron una conversación amistosa y mutuamente beneficiosa sobre un nuevo tipo de encantamiento. Enfrentados a una plétora de criaturas y desafíos fantásticamente poderosos, surgió el deseo de idear una solución universal. Transfigurarse en antimateria es prometedor, pero los daños colaterales resultan demasiado grandes. En consecuencia, se decidió combinar la protección absoluta y el ataque absoluto. La esencia del concepto radica en lo siguiente. En primer lugar, el hechicero imprime una marca en el objetivo de su ataque. Esta huella puede estar situada en el aura del adversario, en su ubicación prevista, dentro de la línea de visión o en coordenadas absolutas. De este modo, el artefacto se asemeja a una computadora mágica, incorporando sistemas de detección, seguimiento y cálculo. A continuación, el cuerpo de encantamiento es enviado a través del hiperespacio. Un parámetro para el radio del espejo absoluto se incorpora a esta entidad, que se expande en el punto de impacto, emanando la energía necesaria. Tras la activación, la materia se transforma en antimateria dentro de los confines del espejo, siempre que la cantidad de maná invertida en el encantamiento sea suficiente. Posteriormente, tras el proceso de aniquilación, el espejo sufre una disminución gradual, alimentada por la energía liberada, desapareciendo finalmente una vez que el proceso concluye. Tony, al observar un cráter de 300 metros de radio en el lado oculto de la luna, comentó: "No está mal", admirando los bordes absolutamente lisos y la forma perfectamente circular del lugar del impacto. Luego le preguntó a Jarvis, señalando una pequeña bola de 2 centímetros de diámetro: "¿Y cuándo se disipará?". La IA respondió con orgullo por su trabajo y afirmó: "Según los cálculos, se necesitarán al menos unos cuantos miles de años. He optimizado la eficacia del hechizo tanto como he podido. Sin embargo, se puede extraer y utilizar como fuente de energía". En tono pensativo, Tony reflexionó: "O un arma", contemplando la idea de que si uno lanzara esta bola casi indestructible, pero fácilmente desintegrable por magia, hacia alguien, las consecuencias serían nefastas para ese individuo. "O un arma", coincidió Jarvis, "¿te das cuenta de que acabamos de crear un arma de proporciones apocalípticas, no? La energía contenida en esta esfera es suficiente para arrasar un continente entero". Los últimos 2 meses han transcurrido con una tranquilidad sorprendente.
Aparte de las festividades en Asgard, que dejaron a Tom y a los demás insatisfechos debido a su incapacidad para beber y a la estima que se habían ganado los Aesir por esta razón, el único suceso destacable fue la pelea entre Reed Richards y Victor Von Doom, que dio como resultado la ruptura de su cooperación. Esto estuvo motivado por 3 factores. En primer lugar, la personalidad de Reed, que hizo que su colaboración con Stark fuera como un trapo rojo para un toro. Durante otro altercado, le dio un ultimátum que sería más apropiado para una joven inexperta, orgullosa y celosa que para un erudito de renombre. O él o yo. El segundo problema es financiero. La Fundación Baxter gastó recursos y adquirió equipos valorados en cientos de millones, pero obtuvo poco a cambio. Los resultados obtenidos, como la capacidad de construir portales interdimensionales o fabricar prendas a partir de moléculas inestables capaces de adaptarse a cualquier entorno y a las necesidades específicas de quien las llevara, fueron patentados y conservados por la organización o retenidos, y Víctor alegó que suponían un peligro potencial. La vacilación de Víctor se debió a 2 factores. Por un lado, su renuencia a perder a un científico tan notable y, por otro, a un tercer factor. La tercera razón era Sue Storm, a quien Víctor adoraba y que siempre había suavizado los bordes de su triángulo amoroso. Pero ahora, con todo el mundo hablando de la inminente boda de Reed con Sue, y con el propio Víctor habiendo encontrado la pasión en la bella Elena Cho, esa conexión había perdido sentido. Era difícil siquiera pensar en ello como amistad, ya que donde quiera que estuviera Sue, Reed también estaba. Y ahora, sentada con Elena en un restaurante, ella lo mencionó. He oído que tú y Reed os habéis separado. Elena sabía de la aventura de Víctor y Sue, pero sabiamente no lo mencionó. Aunque estaba interesada en Víctor por razones obvias, para ella era importante saber que realmente la amaban, no solo una opción de respaldo. Víctor sacudió la cabeza, sonriendo tristemente, mientras bebía un sorbo de una copa de buen vino Borgoña. Me sorprende haberlo soportado durante tanto tiempo, dijo. Como diría Stark, sigue siendo imbécil. Se rió Elena, poco acostumbrada a sentirse cohibida y despreocupada por su elección de palabras, especialmente desde que había empezado a trabajar con Stark y se había acostumbrado a un entorno relajado y algo desestructurado. No, durante el proceso de investigación, todo se hizo siguiendo estrictamente las normas de seguridad y no cometieron ningún delito. Sin embargo, después del trabajo, no era necesario mantener tal rigor. Al fin y al cabo, era inevitable. Incluso sentí una punzada de compasión por Sue, que podría haber elegido pasar su vida con un hombre así. Creo que nuestras habilidades reflejan plenamente nuestras personalidades. Hondi es un individuo impulsivo y apasionado, que siempre busca emociones y aventuras. No es de extrañar que se sienta atraído por el fuego y el control. Ben, por otro lado, es un individuo estoico y resistente, como una roca. Reed. Un idiota, resopló Elena, haciéndose eco de las palabras de su jefe. Rusamente directa, pero notablemente concisa, reflexionó Víctor, sonriendo a su copa. Una de las cosas que Víctor echaba de menos en Elena era su franqueza, que le resultaba a la vez entrañable y atractiva. En cambio, Sue siempre había mostrado una modestia que desdeñaba la atención, un rasgo que, debido a su aspecto, a menudo resultaba una fuente de inmenso sufrimiento para ella. Las chicas la envidiaban, mientras que los chicos buscaban acosarla. Su inseguridad y falta de confianza en sí misma la volvían incapaz de defenderse eficazmente, lo que la llevaba simplemente a retirarse del mundo. Por lo tanto, la invisibilidad y la capacidad de protegerse de los demás eran habilidades que parecían particularmente adecuadas para ella. Esta, a su vez, fue también la razón por la que eligió a Reed como su pareja. Temía la atención de los demás, no reconocía los cumplidos como lo que eran, creyendo que estaban destinados a burlarse de ella o explotarla. Estoy de acuerdo. Sin embargo, para Reed, que no presta atención a nadie más que a sí mismo y a su trabajo, ella es sin duda la pareja ideal. Él le proporciona la actitud con la que ella se siente cómoda. Al mismo tiempo, le permite sentirse importante y lo cuida como una madre cuidaría a su hijo.
Afortunadamente, me di cuenta de esto desde el principio y encontré a mi pareja perfecta, admitió Víctor, lanzando una mirada a la joven, plenamente consciente de la curiosidad subyacente detrás de las preguntas capciosas de Elena. Oh, Víctor, ¿quién es esta joven afortunada que ha capturado el corazón de nuestro héroe de voluntad de acero que controla los rayos?, inquirió Elena, aludiendo a sus habilidades recién adquiridas. Por cierto, no la intimidaban, ya que el proceso de titanización y el gen de adaptación le permitirían adaptarse a cualquier cosa, en caso de que encontrara alguna dificultad. Víctor se acercó a su compañera, sentada con un impresionante vestido amarillo, y le extendió la mano diciéndole: «La mujer más hermosa del mundo, ¿puedo concederme este baile? ¿Cómo puedo rechazar al hombre más caballeroso del mundo?». La joven aceptó el desafío con una sonrisa, tras lo cual se vio arrastrada a un baile. Aunque no poseía la habilidad de un bailarín experto, en este caso, no era la destreza lo que importaba, sino el espíritu. Y de eso, poseían más que suficiente los cuatro. El 12 de mayo de 2011, la naturaleza de las lecciones de magia sufrió una transformación significativa. Ahora parecían un simposio entre iguales, pues Tony ya había impartido conocimientos teóricos y sus estudiantes, en muchos aspectos, lo igualaban o incluso lo superaban en sus respectivos campos. Esto fue particularmente evidente en el caso de Wanda, Jarvis y Jean, quienes, a través de su conexión, no solo se acercaron más, sino que también intercambiaron información de manera más efectiva. Además, establecieron un repositorio mental compartido donde almacenaron la totalidad de sus conocimientos, libre de prejuicios y emociones personales, similar a un salón de la razón. Jarvis conceptualizó y encarnó esta idea, sirviendo como el teórico principal dentro de su trío, traduciendo conceptos en rituales y encantamientos. Wanda, por otro lado, actuó como implementadora práctica, traduciendo varias ideas a la realidad. Jean, con su vasta experiencia y mente imaginativa, contribuyó al proceso presentando estas ideas, habiendo sido telépata durante casi toda su vida. El propio Tony Stark no se mantuvo al margen, ya que su magia era más predecible y más estable que la de Wanda, lo que la hacía más adecuada para crear artefactos mágicos y tecnomágicos, a pesar del hecho de que su nivel de realidad humana era casi igual al de la Bruja Escarlata. Este apodo le fue otorgado por los medios de comunicación después de un incidente en el que, después de un enfrentamiento con un extraterrestre en el Central Park de Nueva York, el área se transformó en un reino mágico poblado por hadas, unicornios y duendes. A pesar de todas las súplicas de S.H.I.E.L.D., Tony se negó a desmantelar el parque, para el deleite del público en general, particularmente de los niños. Además, el parque se ha convertido en el lugar más seguro de la ciudad de Nueva York, ya que los seres que lo habitan, animados por el poder del Fénix, tratan a las personas comunes con amabilidad, mientras que cualquier manifestación de violencia es severamente reprimida. Los intentos de eliminarlos resultan inútiles. Cualquier planta o criatura antinatural fuera de los confines del parque revierte en energía que tiende a regresar. Bloquear su acceso para fines de investigación es igualmente ineficaz. Lo intentaron, pero es el Central Park en una de las ciudades más pobladas del mundo, y tanto los residentes como la vida silvestre del parque se opusieron firmemente a tal desarrollo. A pesar del hecho de que las pieles de unicornio podrían soportar un calibre de pistola, y muchos seres, como los Fénix, poseían habilidades extraordinarias. Sorprendentemente, este incidente pasó desapercibido para los neoyorquinos, que están acostumbrados a cierto nivel de actividad en su ciudad, que suele ser bastante entretenido y beneficioso. Sin embargo, el quid de la cuestión no es ese, sino que ahora Tony estaba enseñando a sus estudiantes, quienes a su vez le enseñaban a él, mientras discutían diversos temas dentro de su círculo exclusivo. Por ejemplo, Peter aprendió a crear rituales rápidos tejiendo redes con polvo de adamantium añadido para la conductividad. Jean, por otro lado, se interesó en transformar los desiertos de Gobi y Sahara en tierras fértiles, por lo que recibió una buena compensación de Egipto, China y Arabia Saudita.
junto con Monroe y Robert Drake, transformó la arena en tierra fértil utilizando la magia, después de lo cual la regaron, y luego Jean esparció semillas de plantas tolerantes al calor alteradas mágicamente y genéticamente, y las vio brotar con la ayuda de la magia vegetal, imbuyéndolas de vitalidad. Wanda, sin embargo, pasó la mayor parte de su tiempo con su hermano y Jarvis intentando dominar sus poderes. No obstante, también buscó otras actividades más allá de simplemente transferir una cantidad significativa de su energía a Stark, a quien ya había establecido. Y la octava consorte del multimillonario. Ayudó a capturar a los seres extraterrestres más peligrosos, a los que el suero no afectaba o a los que resultaba imposible administrarlo. Lo cierto es que la joven dominaba el arte de crear un dominio específico. En un radio de 100 metros, todas las leyes del universo quedaban sujetas únicamente a su voluntad, y podía otorgar o retirar cualquier habilidad dentro de este dominio a su discreción. Naturalmente, el dominio no tenía ningún efecto sobre los portadores de otras gemas ni sobre el propio Stark, pero todos los demás se volvían completamente indefensos y podían ser sometidos fácilmente sin ninguna pérdida de vidas o destrucción. Sin embargo, esta tranquilidad se vio interrumpida tras su siguiente encuentro, cuando se abrió un portal, enmarcado por destellos dorados, por el que emergió una anciana vestida con vestimentas monásticas. Calla, es mi amiga. Tony no podía llamar amiga a la anciana, pero la conocía lo suficiente. Por lo tanto, impedía que otros actuaran precipitadamente. Si hubieran actuado con precipitación, habrían reducido a átomos a la hechicera, a pesar de su experiencia y poderes. Podrían haberle advertido de antemano. Como dije, no es culpa mía que no revises tus correos electrónicos, dijo Stark riendo, coincidiendo con esa observación. Por lo general, si llegaba algo importante, Jarvis o Pepper le informaban. Es posible que simplemente no supieran quién era ese antiguo troll y enviaran su mensaje a la carpeta de correo basura. Entonces, ¿qué te trae a esta humilde compañía nuestra? Tony hizo un gesto con la mano. La mujer respondió, manteniendo la expresión impasible de una jugadora de póker experimentada. No describiría a algunos de los no humanos más poderosos de la Tierra como humildes. Sin mencionar a los poseedores de las gemas del infinito. Stark notó que ella estaba consciente. ¿Es eso lo que quieres decir? Si me hubiera preocupado este asunto, habría intervenido antes. Percibo que su influencia en el curso de los acontecimientos es predominantemente positiva, señor Stark, por lo que me abstuve de entrometerme en sus asuntos. Cada uno tiene sus propias responsabilidades. Entonces, ¿alguna de mis decisiones tuvo alguna influencia en tu esfera de actividad? No se puede ser más preciso que eso. No solo herido, sino literalmente vuelto del revés. Como ves, he estado buscando un sucesor durante bastante tiempo, no en ese sentido, siempre he sabido quién y cuándo sería. Los placeres de ser un mago maestro. Sin embargo, su elixir, debo admitirlo, es realmente un remedio extraordinario, me ha robado la oportunidad de encontrar un discípulo y heredero. La mujer tocó el amuleto en su pecho, que tomó la forma de un ojo que se abrió y mostró una ilusión en una luz verde. Una figura de un hombre, a quien ella conocía, con una barba similar a la suya, conducía un automóvil deportivo por una carretera sinuosa. Sin embargo, al exceder el límite de velocidad, no logró esquivar un camión que emergió de una curva y chocó contra la suave pendiente, lo que hizo que el vehículo ejecutara una serie de rotaciones. La siguiente imagen muestra a Stephen Strange, un destacado neurocirujano de Nueva York y uno de los mejores de los Estados Unidos, sometiéndose a una radiografía de su mano luego de un accidente que resultó en fracturas y dislocaciones de sus dedos. Aunque sus dedos fueron restaurados de alguna manera, su flexibilidad se vio comprometida. En el futuro, Strange se encontraría con uno de mis estudiantes y aprendería sobre Kamartaj, y finalmente intentaría convertirse en un estudiante. Sin embargo, debido a sus acciones, señor Stark, el futuro ha tomado un rumbo no accidental y se ha ramificado en una dimensión paralela. ¿Te suena familiar la aparición de Stephen? Después de los catastróficos acontecimientos que involucraron a Hulk y Abominación, ayudaste a recoger a los heridos y transportarlos a su clínica.
Este acto de bondad se ganó tu confianza, y él decidió utilizar la panacea, a pesar de su escepticismo inicial. No era en Tony Stark en quien confiaba, sino en Iron Man, el héroe que llevaba a los pacientes con heridas a medio curar en su espalda. Lo reconocí inmediatamente, simplemente me sorprende que haya sido llamado a desempeñar un papel tan importante. ¿Qué le impide acercarse a él ahora? Él está contento con su vida actual, rico, conocido y respetado. Sus manos están impecables. ¿Por qué se embarcaría en el arduo camino de convertirse en un hechicero, con la pesada responsabilidad de salvaguardar al mundo contra amenazas sobrenaturales? Sin embargo, esa no es la mayor preocupación. Él ha experimentado la desesperación y la humillación, su carácter ha sido forjado a fuego, y eso no se deshará. Una sola piedra arrojada por ti provocó un maremoto que transformó el mundo entero. Entonces, ¿qué te lleva a creer que te debo algo? No es así, te pido tu ayuda, dijo la mujer, haciendo una profunda reverencia. Te solicito que entrenes a uno de tus estudiantes, dejando atrás a alguien que pueda defender la Tierra contra las amenazas del multiverso. Hablas tan tranquilamente de la muerte, ¿deseas perecer? Es mi destino. ¿Te refieres a la marca en tu aura? Preguntó Wanda, empleando su verdadera visión. Así es. En mi búsqueda por extender mi vida y salvaguardar la Tierra, entré en un pacto que no valía la pena aceptar. Había algo de lo que la anciana era consciente, pero que no podía prever. No podía percibir el futuro de seres que eran órdenes de magnitud mayores que ella. Como resultado, en una de las realidades alternativas, Stephen Strange solo podía ver posibilidades futuras en las que no había entidades mucho más poderosas que él o las consecuencias de su influencia. Por lo tanto, no podía predecir lo que sucedería a continuación. Wanda se acercó y borró sin esfuerzo la marca de Dormammu en su frente con el pulgar, como si estuviera dibujada con tiza. El cuerpo, que ya no estaba sostenido por la marca, comenzó a envejecer rápidamente. Wanda, maldita sea, ¿cuántas veces tengo que decirte que pienses antes de actuar? Exclamó Stark, mientras lanzaba un hechizo no verbal con una mano para retener al espíritu dentro del cuerpo, mientras con la otra recuperaba una jeringa automatizada llena de suero de titanización de un compartimento de almacenamiento espacial dentro de su anillo. Tenía muchas jeringas de ese tipo para todas las ocasiones. Gina, presta tu energía vital para apoyarla. Ahora. Exclamó la niña en respuesta. No importa, su cuerpo todavía se está desintegrando. Jarvis tampoco se quedó de brazos cruzados. Tras examinar el cuerpo del anciano, se dio cuenta de que el cuerpo estaba a punto de desplomarse más rápido de lo que podía llevarse a cabo el proceso de reconstrucción. Por ello, llamó la atención sobre algo que había pasado desapercibido para todos los demás. El medallón. Un rayo amarillo surgió de la frente de la IA, rompiendo el encantamiento protector del ojo de Agamotto, y extrajo una piedra verde. La IA luego usó la piedra en su mano para crear un círculo mágico similar a un microcircuito. Al girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj, restauró la apariencia original del anciano. A continuación, estableció una conexión mental y exclamó: Wanda, usa tu dominio para estabilizar el cuerpo. Señor Stark, necesito otra dosis del suero. Jin, sigue adelante. Pronto, los esfuerzos empezaron a dar sus frutos y los cuatro lograron lo que la propia anciana había considerado imposible. Cambiaron el punto de referencia del universo, preservando su integridad. Esto se debió a que otro punto de referencia, la formación de Stephen Strange, ya había sufrido una transformación natural, no mágica. Además, la anciana había rejuvenecido, su cuerpo y su espíritu se habían restaurado. Incluso había recuperado su cabello rubio natural. ¿Sabes y sabes lo que has hecho? Por primera vez, la emoción apareció en el rostro de la hechicera. Era una mezcla de sorpresa y asombro, que solo aumentó cuando vio a Tony sosteniendo casualmente la gema del infinito en su mano desnuda, examinándola pensativamente mientras absorbía su energía. Señor Starky, ¿está bien? Sí, es una piedra bastante curiosa, le respondió el multimillonario, lanzando una mirada en su dirección y en la de Wanda. Lamento la acción impulsiva de mi protegida y el hecho de que haya hecho que te convirtieras en un ser extrahumano.
Lamentablemente, poseo una multitud de sueros de ese tipo. Los más simples se emplean para crear un remedio universal. No te corresponde a ti pedir disculpas, sino a mí expresarte mi gratitud. Has logrado lo imposible, incluso para los estándares del multiverso. Entre los millones de universos en los que existe mi contraparte de la marca Dormammu, ninguno sobrevivió a la creación de Stephen Strange. Esa es una verdad inmutable, un canon del multiverso, por si eso te lo aclara. Y, sin embargo, la has transgredido sin consecuencias. En ese caso, tal vez no deberíamos limitarnos a impartir conocimientos a un solo individuo, sino compartirlos entre nosotros, lo que beneficiaría tanto a ti como a nosotros. Además, tal como lo percibo, ahora serás el hechicero preeminente sin ningún impedimento durante al menos los próximos milenios. No le permitieron a la mujer irse de vacaciones, dijo por primera vez la mujer con una sonrisa de reproche y un tono de broma. Sin embargo, el peso de la muerte inminente que se cernía sobre ella no podía evitar oprimirla. Saber la fecha y hora exactas de la muerte durante casi toda la vida volvería loco a cualquiera. Bueno, aceptaré tu oferta, dijo. Estoy verdaderamente intrigada por lo que puedo enseñar y aprender. Stark extendió su mano a modo de saludo y el anciano la estrechó con firmeza, como un hombre de su especie. Final del capítulo.